Bien, miren, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir a un sitio web que se llama Protein Data Bank. Es gratis, ustedes pueden entrar desde la casa y lo vamos a ocupar permanentemente a lo largo de estas dos asignaturas, farmacoquímica 1 y 2. Aquí está el sitio web, Protein Data Bank, que es una base de datos cristalográfica de todas las proteínas que los investigadores han encontrado a nivel mundial. Sean receptores de membrana, enzimas, proteínas nucleares, etcétera, de seres humanos y de cualquier otro tipo de animal. Y aquí podemos buscar, por ejemplo, ya, a ver, algo que sea, ¿cómo decirlo? Llamativo y que todo el mundo le suene. Por ejemplo, algún antidepresivo. La fluoxetina es uno de los antidepresivos que más se emplea hoy día. ¿Ya? Entonces podríamos buscar cuál es el target. El target es el SERT, el transportador de serotonina. Entonces, a ver, si yo pongo fluoxetina o SERT, y aquí empiezan a aparecer algunas estructuras. Estructuras cristalizadas. Estas proteínas no son inventadas. Miren qué interesante. Por ejemplo, esta de acá. Miren, estas dos, voy a descargar alguna de estas. Contienen la estructura, ya lo vamos a maximizar porque sé que ahí se ve pequeño, del transportador de serotonina. En complejo con un resto de proteínas intracelulares, pero el transportador, que es esta estructura en color verde, es el que es bloqueado, el que es bloqueado por los antidepresivos. Los antidepresivos bloquean este transportador para elevar los niveles intersinápticos de catecolaminas, como por ejemplo la serotonina. Entonces, este transportador es nuestro target y viene cristalizado con el citalopram, no con la fluoxetina, pero con el citalopram, que es un antidepresivo también muy conocido en el mercado. Entonces, vamos a descargar esto, o miren, desde aquí mismo. De hecho, para que vean que no es requisito tener un gran software computacional, miren, desde aquí mismo primero, después voy a hacer el ejercicio de descargarlo. Entonces, aparecen algunos datos. Lo que importa es esto, la resolución, dice acá, que es 3.15 angstrom. A ver, sí, tengo la captura de pantalla. Ya. 3.15 angstrom. A menor resolución significa que podemos ver más detalle. Contra más pequeño es ese número, mejor. 3.15 angstrom. No es una resolución tan buena. Por ejemplo, 2 angstrom ya sería una resolución muy buena, pero sí es lo suficiente para ver lujo y detalle de lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, nos podemos ir, a ver si es que vamos para acá, en la parte inferior, dice, por ejemplo, interacciones de ligando. Ahí está la interacción del citalopram con la cavidad. Y en la parte inferior nos dice qué es lo que tiene esta proteína y varias cosas técnicas, pero si bajamos un poquitito, por ejemplo, viene un resto de colesterol cristalizado. Insisto, esto no es una simulación, es la proteína que fue cristalizada y le quedó pegado un resto de colesterol, le quedó una glucopiranosa, un alcano y aquí le quedó el citalopram. Esto es lo que a nosotros nos interesa. El citalopram es esta estructura que vemos acá. Que no sé si esto me permite, sí, ahí ampliar, ahí tenemos la estructura. Y ahora ustedes me van a decir algunas cosas. Por ejemplo, el citalopram podría ser puente de halógeno con la proteína. A ver, una cosa es que tenga halógeno en la estructura, la otra es si ese halógeno puede o no hacer puente de halógeno. Tiene flúor en la estructura, pero el flúor no hace puente de halógeno, sino puente de hidrógeno. Otra pregunta, ya hay varias cositas que podemos obtener de acá. Este compuesto, ¿cuántos centros quirales tiene? Hay 2 anillos aromáticos, un CH2, un oxígeno y acá un carbono quiral. Por eso se llama S-citalopram, porque es el citalopram de configuración absoluta S, que es el enantiómero más activo que bloquea el transportador. Luego, ¿qué grupos funcionales tiene? Tiene un nitrilo, tiene un éter, un átomo de flúor y acá un amino dialquilado, o sea, este es un amino terciario. ¿Okay? Es un nitrógeno terciario, va a estar con qué carga pH 7 positiva.
¿ok? Y respecto a eso de los grupos funcionales y el PKSUA, justo ahora venía subiendo y me llamaron, así que están por confirmarme si vamos a hacer los talleres virtuales o no, ¿ya? Y ahí vamos a tratar esto del PKSUA en más detalle. Pero este nitrógeno va a estar positivo a pH 7. Bueno, vamos ahora a la estructura con la interacción. Aquí, interacción. ¿Qué creen ustedes que son estas letras que muestra acá? La cadena, muy bien. O sea, es la secuencia, la estructura primaria del transportador de serotonina, de la proteína completa. Y bajemos con cuidado para no alterar aquí lo que nos está mostrando. Y aquí está el citalopram, debería ser este. A ver, no, ese es un colesterol. Yo quiero ver, no el colesterol que está ahí, quiero ver el citalopram. Entonces, vámonos para arriba. Y vamos a tener que cambiar lo que nos está mostrando. Por ejemplo, acá dice fragmento, colesterol, agua, etcétera. Yo quiero el citalopram, que sería este nombre UPAC. Lamentablemente lo puso el nombre UPAC, no nos puso ya, pero dice 1S. Entonces inmediatamente uno dice, ah, ya, es el S-citalopram y tiene flúor también, dice ahí. Entonces, clic, aquí nos pone un código, le damos clic y ahí nos centra la imagen al citalopram. Entonces, ya, si esto fuera una pregunta de prueba, miren, ¿qué interacciones tiene? Y aquí yo voy a tratar de que esto sea... Miren, por ejemplo, si yo giro esta cosa, miren, acá, esta parte aquí, lamentablemente, si pudiera acercarme más, está en el mismo color, ¿no es cierto?, de la proteína, pero este es el flúor con el benceno y está cerca de este residuo que usted, yo pongo el cursor abajo, sale el nombre. Dice Fe268, fenilalanina 268. Es el residuo 268 de la cadena, una fenilalanina. ¿Qué puede estar haciendo esta fenilalanina con este benceno? Piteno, ¿cierto? Ya la interacción de pi stacking. Bueno, si, en términos general, si dijera pi stacking en la prueba, sería verdadero, ¿ya? Pero específicamente pité porque están perpendiculares. Ya, ¿qué más? Si seguimos rotando esto ahora, ahí tenemos el zoom y ahora yo hago clic acá y podemos rotar. En la parte de aquí abajo, voy a dejarlo por ahí, porque lamentablemente no puedo filtrar mucho la imagen, es así lo que me entrega nomás este visor, pero aquí hay algo. Aquí hay un residuo que si yo pongo el cursor, dice TIR22. Un TIR es tirosina 22. Entonces la tirosina era un benceno con un hidroxilo, ya ahí está el hidroxilo, y aquí hay una línea naranja, y sí nos marca una línea, esto no siempre marca las interacciones, uno tiene que encontrarlas, y nos marca una línea naranja con el nitrógeno de la cadena alquílica del citalopram. Entonces ese nitrógeno, que miren, voy a girar un poquitito, ese nitrógeno, recuerden que dijimos, ahí se ve mejor, este nitrógeno dijimos que iba a estar positivo a pH 7. ¿Qué es una interacción entre este nitrógeno positivo y el benceno de la tirosina? Picatión. Entonces, efectivamente, ese es un picatión. Ahí. Si lo giramos, ese color naranjo, entonces, esa línea significa que aquí usted tiene un picatión entre el nitrógeno positivo y el anillo de benceno. Entonces, estamos descubriendo cómo se ancla el fármaco a su receptor. Interacciones no covalentes. ¿Qué más? A ver, no sé si habrá más porque hay otras interacciones que son dentro de la misma proteína. Pero miren, a ver, ahí no, se fue para afuera y nos está mostrando la proteína completa. Veremos solo el fármaco. Vamos otra vez acá, digámosle el fármaco. Ahí. Ya. Y yo no sé si se alcanza a ver algo más, pero me da la impresión de que ahí abajo hay un puente de hidrógeno. Ah, pero es entre la proteína. Ya son puentes de hidrógeno entre la proteína. Ok, ya me disculpan toda la rotación, pero es un puente de hidrógeno entre la proteína. No se alcanza a ver otro detalle. ¿Ya? Y si copiamos esto, 5i71, control C, y
Pedimos que lo descargue. Pegamos el código de esa proteína. Tiene que tener espacio. Ahí. Y con cualquier visualizador, hay muchos visualizadores en internet para ver esto. Podemos ahora ver. Voy a cerrar. Ahí está el citalopram dibujado. Y ahora tenemos que encontrarlo. Entonces una posibilidad. Hay varias formas de centrar la imagen acá. Y no es ese es el colesterol. Otra vez nos está centrando en el colesterol. Queremos ver el citalopram. Por allá. Ahí sí. Ahí está. Entonces, a ver, veamos si es que podemos ver interacciones. Y ahora sí aparecieron algunas interacciones en color naranjo. Rotamos esto. Y aquí las limitaciones del mouse no me dejan girarlo. Ya quería girarlo, pero lamentablemente no me deja. Miren, aquí se ve una interacción entre un hidrógeno del benceno, de esta fenilalanina, y el grupo nitrilo, el nitrógeno del nitrilo, que está, ¿no es cierto?, en un ángulo de 90 grados, así que una interacción dipolo-dipolo simplemente. Y como la muestra en color naranjo, puede ser incluso un solapamiento entre el protón que está ahí y el nitrilo. Ahora, nosotros podríamos ver y medir la distancia y ver si es que anda más o menos dentro de una distancia apropiada para un puente de hidrógeno. Hay un protón que no nos está mostrando, pero podríamos medir. A ver, podríamos ver desde este nitrógeno hasta ese punto ahí, hay 2,9 angstrom. Entonces sí podría haber eventualmente una interacción dipolo-dipolo. No va a ser justo un puente de hidrógeno, porque recuerden que en un nitrilo el par electrónico está hacia allá, en 180 grados, pero sí podría ser una interacción dipolo-dipolo. ¿Ok? Ahí abajo hay otros contactos hidrofóbicos. Se ven entre los grupos metil, por lo menos un metil acá, y, ¿no es cierto?, la superficie de la proteína. 2 oxígenos se muestran ahí. Así que serían más bien interacciones repulsivas. Veamos si es que esto nos muestra ahora. Acá. Ya, no me deja filtrar. Ahí sí, a ver, interacciones favorables. Y en color verde son todos los contactos hidrofóbicos favorables. Reducir un poco el tamaño de esto. No, solamente lo puedo desplazar. Ya que no tengo otro conector para el mouse, ese es el problema. Y en color verde entonces lo que nos estaría mostrando son todos los contactos hidrofóbicos favorables entre la superficie del fármaco y la superficie de la proteína. ¿Ok? Entonces es así como se ve, y en 2D también se les puede consultar a ustedes. O sea, en la prueba, si es que no hay una imagen 3D, se les podría proyectar una imagen plana y que ustedes vayan diciendo, bueno, ¿qué es una interacción entre una fenilalanina y el benceno? ¿Lo ven? ¿Qué es una interacción? Acá no tengo el detalle, pero podríamos colocarlo entre un flúor y un NH, por ejemplo, del backbone del péptido. Sería un puente de hidrógeno. ¿Qué más habíamos visto? Miren la cercanía que hay acá. Esto es notable. Entre un aspartato y este nitrógeno que va a estar positivo. Entonces, un aspartato negativo con un nitrógeno positivo van a hacer una interacción de tipo puente salino. ¿Ok? Entonces, ese tipo de análisis es el que van a tener que efectuar en la evaluación. Bien, entonces, cuando hablamos de optimizar, hablamos de mejorar, por ejemplo, mejorar la afinidad fármaco-receptor. Y cuando decimos mejorar la afinidad, hablamos específicamente de mejorar la constante de afinidad, lo que se llama el KI, o constante de afinidad entre el fármaco y el receptor.
Una constante de afinidad, contra más pequeña, implica una mayor afinidad. A menor valor numérico, mayor afinidad. Una KI más pequeña, mayor afinidad. Otra manera de evaluar afinidad de forma indirecta podría ser con un valor de IC50 o concentración inhibitoria del 50% de la actividad. Por ejemplo, en el caso de una enzima, un IC50. A menor valor, lo mismo. Vamos a tener mayor afinidad. Nosotros queremos mejorar eso. A veces no trabajamos con afinidad, o sea, con la tenacidad de unión del fármaco por el receptor, sino que trabajamos con actividad. Y cuando decimos actividad, puede ser actividad agonista o actividad antagonista. En su concepto más amplio. Recuerden que dentro de los antagonistas tenemos también los agonistas inversos. Entonces, cuando hablamos de actividad, la métrica más empleada por lejos, sea agonista o antagonista, es el valor de EC50 o concentración efectiva 50 o efectiva del 50%. ¿Qué significa eso? Es la concentración que genera el 50% de la respuesta biológica, en el caso de un agonista, o bien es la concentración que bloquea el 50% de la respuesta biológica en el caso de un antagonista. Por ejemplo, si la respuesta biológica que produce un determinado target, un receptor, es liberar AMP cíclico, incrementar las concentraciones intracelulares de AMP cíclico, el agonista tendría un valor de S50, que es la concentración que genera un 50% de activación en la liberación de AMP cíclico. Pero el antagonista sería el que bloquea. El valor de S50 sería la concentración que bloquea en un 50% la liberación de AMP cíclico. ¿Respecto a qué cosa? Respecto siempre el ligando endógeno de dicho receptor. Entonces ahí tenemos varios conceptos que nos van a seguir a lo largo de este curso y que son los mismos que a ustedes les hacen estudiar con curvas dosis-respuesta en farmacología, que son conceptos de afinidad, KI, conceptos de IC50 o conceptos de actividad como el EC50. Son los conceptos más empleados para evaluar un fármaco y mucho cuidado porque la afinidad no es lo mismo que actividad. Entonces, no porque un fármaco tenga buena afinidad, significa que va a tener buena actividad. Son cosas diferentes. Yo puedo encontrar una afinidad notable, pero no necesariamente va a ser un buen agonista. Porque una cosa es que se una y otra cosa es que como agonista genere una respuesta intracelular. O en el caso del antagonista, una cosa es que se una y que luego bloquee la señalización del receptor. Son cosas diferentes. Bien, entonces, vamos avanzando en este pequeño mapa conceptual. Dice, ¿existe una relación entre la estructura del fármaco y la actividad biológica? Sin duda alguna, para nosotros hoy día es de sentido común, pero hace 50 años atrás no era tan evidente, o hace un poco más ni siquiera se entendía que era un receptor, que era una proteína, ¿no es cierto? Bueno, tenemos ahí que, como ejemplo, uno, está el caso del curare. ¿Qué es el curare? Un bloqueante neuromuscular. Se sabe que su actividad bloqueante depende de tener una estructura de tipo amonio cuaternario. Si no hay un amonio cuaternario, se pierde la actividad bloqueante ganglionar. Los bloqueantes ganglionares son aquellos fármacos que se emplean para producir rigidez, por ejemplo, de la musculatura respiratoria cuando a una persona la tienen que intubar. Una persona intubada no tiene que estar respirando, ¿no es cierto?, de ella misma. Tengo que bloquear sus músculos respiratorios y para eso se ocupan moléculas de este tipo que tienen amonio cuaternario, carga positiva en la estructura. Si no hay amonio cuaternario, no hay actividad bloqueante. Eso es relación estructura-actividad. Segundo, alcoholes alifáticos. Muchos alcoholes
son hipnóticos. El mismo etanol, el alcohol bebestible, es un depresor del sistema nervioso central. Hipnótico significa que deprime la conducción del sistema nervioso central y por eso una persona alcoholizada está letargada y no puede manejar, no puede realizar ninguna operación compleja porque su sistema nervioso está letargado, la transmisión de sus impulsos nerviosos. Y miren, a mayor peso molecular va a haber mayor efecto depresor del sistema nervioso central. Si usted tiene un alcohol de cadena larga, es más potente como depresor del sistema nervioso central. Entonces, nótese lo siguiente, estamos diciendo que, vamos a la primera parte, que la actividad es función de la estructura. Eso en términos más simples. Si nosotros hacemos una descripción cualitativa de eso, se llama relación estructura-actividad o SAR. Relación, estructura, actividad. Es una descripción cualitativa de cómo la actividad de un compuesto o de una familia de compuestos es función de su estructura química. Pero si usted es capaz de hallar una ecuación que describa eso, eso sería una relación cuantitativa. Y si usted halla una ecuación, y que sí lo vamos a poder hallar, como les vamos a mostrar luego, dicha correlación se llama QSAR, de su sigla en inglés, relación estructura-actividad cuantitativa. Entonces, gran parte del objetivo de estos dos cursos es que ustedes sean expertos en esto, en correlacionar estructura con actividad. Estructura de fármacos con su actividad biológica. Y recuerden, la actividad puede ser específica o inespecífica. A ver, ¿qué significaba esto? ¿Qué significaba que un fármaco es específico? Tiene un target, ¿no es cierto? Una diana en la cual actúa. Ya, por eso ahí dice ligando receptor. El concepto ligando es un concepto genérico en español para decir cualquier fármaco que se une a alguna proteína de interés. Eso es un ligando, no confundir con el concepto ligando de la química organometálica. Para los inorgánicos ese es otro concepto, ya no tiene nada que ver. Y un fármaco inespecífico es el que no tiene un target, una proteína en la cual actúa. Y ahí tenemos que corregir, siempre se me olvida cambiar esto, anestésicos generales. No locales, porque los locales sí tienen un target que es el canal de sodio, que vamos a ver en los talleres, ¿ya? Anestésicos generales y sales de amonio cuaternario, que ya explicamos que por una parte los anestésicos generales perturban la membrana de las neuronas y que hacen los antibacterianos, sales de amonio cuaternario, alteran la membrana de las bacterias, ¿ya? Pero no están actuando en una proteína en particular. Muy bien, entonces eso respecto a estos conceptos preliminares. Entonces vamos a ver y ustedes van a aprender cómo se realiza un estudio de relación estructura-actividad y mediante qué criterios ustedes van a modificar un prototipo. ¿Para qué modificar un prototipo? Alguien puede decir, bueno, ya hay suficientes fármacos en el mercado. No, créanme que nunca es suficiente y todavía hay muchas patologías que no han hallado cura y probablemente algunas de ellas va a ser muy difícil que con fármacos convencionales se curen. Entonces, nunca es suficiente. Siempre vamos a querer optimizar algo. Por ejemplo, queremos optimizar la farmacodinamia. Les voy a dar un caso bien particular. Miren, los receptores de serotonina son 7 subtipos, 5HT1 a 5HT7, y cada receptor tiene una función particular. Y muchos agentes que actúan en receptores de serotonina, que eso lo estudiamos en la farmacoquímica 2, muchos de estos agentes que actúan en receptores de serotonina son o antidepresivos o antipsicóticos. ¿Y por qué siempre se están buscando nuevas estrategias? Porque tienen muchos efectos adversos. Uno de los primeros efectos adversos que esas moléculas tenían era producir alucinaciones. Entonces, claro, podemos tener un muy buen efecto antidepresivo, pero si la persona tratada se creía Superman, podía saltar del 5º piso de un edificio, ya, y tenemos algo desastroso. Entonces, queremos mejorar la selectividad, reducir los efectos adversos, reducir la toxicidad, por ejemplo, también. Aquí hay otro ejemplo, dice los digitálicos cardíacos, que son fármacos que potencian la contractilidad cardíaca.
Entonces ahí está la estructura de la digoxina, una molécula compleja, químicamente hablando, un derivado de estructura ciclopentano, perhidrofenantreno, una lactona. ¿Y por qué se buscan nuevos derivados? Para reducir su toxicidad, porque si bien es cierto esto ayuda a la contractilidad cardíaca, pero como efecto adverso, si por esto lo toman mucho los abuelitos, esos abuelitos que caminan un par de metros y es como si corrieran la maratón, ya ahí tienen que estar parando a cada rato. Bueno, esto les ayuda a que su bomba cardíaca funcione mejor, pero ¿cuál es el problema? Si se les pasa la dosis, pueden morir de un infarto. Entonces, tenemos ahí que diseñar algo nuevo que sea más seguro, que el margen terapéutico no sea tan estrecho. Entonces, siempre vamos a querer cambiar algo. Mejorar potencia, mejorar selectividad, reducir toxicidad. O bien, queremos también modificar la farmacocinética. Ejemplo, ¿ya? Ahí está el Medazepam, que es un fármaco de la familia de las benzodiazepinas. Existen muchas benzodiazepinas. ¿Ya hay suficiente? Alguien puede decir. No, nunca es suficiente. ¿Por qué querríamos nosotros obtener nuevas benzodiazepinas? Por ejemplo, mejorar los tiempos de vida media, mejorar la reducción de efectos adversos, y se descubrió ya dentro de esta estrategia que una manera de optimizar el tiempo de vida media de una benzodiazepina era eliminar el grupo carbonilo de la posición 2 del anillo diazepínico. Aquí en la posición 2, todas las benzodiazepinas tienen ahí un carbonilo o algo parecido a carbonilo, que más adelante vamos a llamar ese concepto isóstero, o sea, un grupo que tiene la misma propiedad que un carbonilo. Entonces vamos a tener carbonilo o un isóstero de carbonilo. En la fármaco 2, cuando estudiamos esto, vamos a ver que puede haber hasta un anillo, pero sigue siendo un isóstero. Entonces, y ese carbonilo hace una interacción con el canal GABAérgico, que es el target de este tipo de moléculas, y ese carbonilo es importante. Entonces alguien puede decir, ¿y por qué acá en este fármaco, Medazepam, no está el carbonilo? Ya este carbonilo yo lo estoy dibujando ahí, pero en Medazepam no está el carbonilo. Bueno, ¿cuál fue la estrategia? ¿Qué fue lo que se descubrió? Que si administramos ese fármaco sin el carbonilo, por sí mismo no es activo. Pero en el hígado, como estos son administrados por vía oral, en el hígado experimenta oxidación. Y el hígado le añade el carbonilo. Y eso incrementa el tiempo de vida media de este fármaco en particular. O sea, tenemos un compuesto que en realidad es un profármaco y que lentamente comienza a ser bioactivado y tiene una duración de efecto más larga a través del tiempo. Y por otra parte, muchas veces tenemos moléculas que son buenas, pero queremos mejorar la formulación. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, mejorar la estabilidad. ¿Estabilidad frente a qué? Estabilidad frente al oxígeno, estabilidad frente a la luz, a la radiación, que lo podemos abreviar así, HNU, la radiación electromagnética, o sea, la luz ultravioleta o la simple luz, a veces descompone cosas. Mejorar la solubilidad del compuesto, y para eso podemos hacer sales. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto que una de las finalidades de formar una sal es que vamos a tener un compuesto que es más estable a la degradación y que en algunos casos también puede ser un poco más soluble en agua, o también a veces no queremos formar sales, queremos formar ésteres para formar profármacos. Entonces, pregunta, aquí hay un antipsicótico. Entonces, este es un fármaco para el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Qué se busca con esos fármacos? Dos cosas: evitar las alucinaciones de los pacientes. Entonces, con esto, en cierta medida, se bloquean ciertos disparos dopaminérgicos en el cerebro. Y por otra parte, muchos de estos compuestos tienen también efecto tranquilizante. A veces los antipsicóticos se ocupan no porque la persona sea esquizofrénica, sino que como tranquilizante. Está muy de moda ocupar hoy día ciertos antipsicóticos por su efecto tranquilizante, sedativo del sistema nervioso central. Y también pueden usarse como inyectable, porque los antipsicóticos
muchas veces los pacientes no se los quieren tomar o engañan a la familia diciendo que se lo están tomando. Si vieron la película Una mente brillante, ahí llegó un momento en que el hombre se dio cuenta ya que tenía problemas y dejó de tomar el medicamento. Ya es muy buena película, muy recomendable. ¿Y cómo podemos hacer un inyectable? Para que algo sea inyectable, tiene que ser una sal. Si yo quiero hacer un inyectable, tiene que ser algo que sea un poco más soluble en agua que la molécula neutra. Entonces pregunta, ¿cómo formamos una sal ahí en base a lo que vimos la semana pasada? Que podemos formar una sal. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que buscar los grupos. Entonces ustedes dicen, ahí no hay ácido carboxílico, pero aminas, hay nitrógenos. Hay varios nitrógenos. Entonces el desafío acá, y yo sé que no es trivial, es, sí, hay nitrógeno ya. Entonces al tiro, de lo general a lo particular, ¿qué tipo de sal se puede formar con nitrógeno? Como en términos generales, ¿qué tipo de sal era? ¿Cómo se formaba? Algo que recuerden de eso. Las aminas, dijimos que, y tienen que recordar esas dos cosas, las aminas se pueden hacer sales clorhidrato y los ácidos carboxílicos sales sódicas o potásicas. Eso es lo más general. Entonces aquí hay aminas, sal clorhidrato. ¿Dónde puedo formar el clorhidrato? Porque hay varios nitrógenos. Bueno, los nitrógenos, contra más focalizado esté el par electrónico, más básico. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno de acá arriba, del anillo de piperacina, es un nitrógeno terciario, por lo tanto hay 3 grupos alquílicos que incrementan la densidad de carga y es bastante básico. Mientras que los que están abajo, por ejemplo, este piperacínico con este otro nitrógeno imínico, porque tiene un doble enlace a un nitrógeno es lo que se conoce como una imina, son menos básicos por 2 razones. Primero, el nitrógeno piperacínico conectado ahí al sistema imínico, observen lo siguiente, está en resonancia con ese nitrógeno y eso hace que pierda densidad electrónica. Por lo tanto, el par electrónico está menos focalizado. Entonces vamos a decir que tiene un par electrónico menos focalizado, menos disponible para ser protonado. Y por otra parte, el que está abajo, el último, el que dice NH, ese nitrógeno, un nitrógeno conectado a un benceno, bueno, ahí está conectado a 2 bencenos, pero basta que estuviese a uno. Cuando un nitrógeno, ocupemos color azul, está conectado a benceno, eso se llama anilina. Y en segundo lugar, este tampoco es muy básico porque está deslocalizado en resonancia a un benceno o al otro. Entonces, esa anilina tiene resonancia. Y por lo tanto, el par electrónico está menos disponible para ser protonado. Ahí apelo a conocimientos generales ya de basicidad, que igual vamos a repasar en el taller, ¿ya? Sea como sea que tengamos que alcanzar a entregar esos contenidos. Eso nos lleva a concluir que el nitrógeno piperacínico terciario es el más básico. Entonces, ese nitrógeno es el más básico y por lo tanto ahí puedo formar fácilmente una sal clorhidrato. ¿Cómo? Burbujeándole ácido clorhídrico. Habíamos visto que esto lo podemos formar como clorhidrato. Alguien puede decir, bueno, y puedo hacer un sulfato, puedo hacer un carboxilato, la sal que usted quiera, pero lo más simple y lo más común, un clorhidrato. ¿Y cómo le va a quedar? Bueno, voy a dibujar ese fragmento solamente. Ya esto, bueno, eso sigue para abajo. Va a quedar, ahí tiene un metil, y protonado va a quedar con carga positiva. Así va a quedar positivo y con un cloruro como contraión. Esa sería entonces la sal clorhidrato y por lo tanto ya sería mucho más soluble en agua y por lo tanto podemos formularlo como inyectable. Usted no puede inyectar una molécula neutra, porque si inyecta la molécula neutra está inyectando una dispersión. El fármaco neutro, no iónico, es muy poco soluble en agua, casi nada. Entonces, ¿qué está inyectando usted? Una dispersión. ¿Y una dispersión qué es? Partículas
suspendida en agua y eso es tremendamente doloroso. Y si, por ejemplo, va a la vena, es peligroso, produce flebitis, tiene que estar disuelto. No puede ser una partícula, un material sólido que usted esté inyectando al cuerpo humano. Puede hasta tapar algún pequeño vaso capilar. Entonces, tiene que ir disuelto como solución. ¿Lo ven? Entonces, ese tipo de cosas quiero que vayan ya razonando, que vamos a ir siempre obteniendo de la estructura química. Bien, ¿y qué pasa si no encontramos análogos de gran actividad? No importa, avanzamos hacia la construcción de una ecuación, comprendemos el farmacóforo, que es uno de los principales objetivos de la química medicinal. ¿Y cómo vamos a definir el farmacóforo? Hay dos vías. A ver, pero antes de... Pregunta. ¿Qué queríamos decir con esto de farmacóforo? Que aquí abajo ya aparece una definición. Dice que pueden ser estructurales o geométricos. Y de hecho, los geométricos ya dice que son ventajosos, que son un poquito más complicados, pero porque son más abstractos. Pero están estas dos formas, farmacóforo estructural, farmacóforo geométrico. Mire, ejemplo, si usted quiere crear un AINE, un analgésico antiinflamatorio no esteroidal, usted necesita tener un anillo aromático conectado a alguna parte, ya a alguna parte por ahí a cierta distancia, con un ácido carboxílico, que puede estar, por ejemplo, como sal sódica o sal potásica. Si usted no tiene ni el grupo ácido ni el anillo aromático, no hay actividad analgésica. Entonces, farmacóforos son los mínimos requisitos que usted tiene que tener, estructurales o geométricos, para que tengamos la actividad que estamos buscando. Son los mínimos requisitos estructurales o geométricos para tener la actividad de interés. Si usted borra alguno de esos componentes, se pierde completamente la actividad. Ejemplo 1. Dice ahí, farmacóforos estructurales. Voy a maximizar los de A1. Ya en el apunte ahí usted los tiene todos desarrollados. Yo voy a ir maximizando de A1. 1. Si quisiera diseñar un nuevo analgésico narcótico, ¿qué es un narcótico? Un analgésico de acción central como la morfina. Entonces ahí dice hipnoanalgésico. Eso también hoy día se conoce como fármaco narcótico. Ejemplo más común, la morfina. También se les conoce como opiáceos, porque la morfina se extrae del opio. Y hoy día el gran problema que hay con los narcóticos es la adicción y el desastre que están produciendo en algunas partes. Ustedes han visto tal vez las noticias de la lucha que hay en Estados Unidos contra el fentanilo, que es un narcótico. El problema es que las personas cuesta mucho sacarlas de una adicción a un narcótico y son tremendamente destructivos porque el narcótico tarde o temprano la persona puede morir de un paro cardiorrespiratorio. Y para crear un narcótico nuevo, si usted quisiera crear un narcótico nuevo, tiene que respetar este farmacóforo que está acá. Y este farmacóforo es un anillo aromático y luego 1, 2, 3 carbonos, o sea, un sistema C3 de un nitrógeno terciario. Nótese aquí abajo, ya esto que está acá es un nitrógeno terciario. Si usted tiene esos elementos, sea como sea el resto de la estructura, muy probable que va a tener acción narcótica. Un anillo aromático, un carbono cuaternario, ya el 1 es un carbono cuaternario, 3 carbonos en total hasta un nitrógeno terciario. Ya, entonces, hay que destacar solamente que ese carbono 1 es un carbono cuaternario. ¿Qué es un carbono cuaternario? Ya que tiene solo enlace a carbono, ¿no es cierto? No tiene protones unidos a él, un carbono cuaternario. Si usted respeta eso, tiene entonces un fármaco de acción opiácea. Ahora usted dirá, ¿la morfina? Sí, la morfina tiene ese farmacóforo a pesar de que la estructura de la morfina es muy distinta a lo que vemos ahí de manera simplificada. Mire, hagamos el siguiente ejercicio. Recuerde, anillo aromático,
carbono cuaternario, 3 carbonos en total, nitrógeno terciario. Ahora usted dirá, ¿y la morfina? Bueno, probablemente esté más adelante, pero si usted escribe acá en internet, estructura química de la morfina, a ver si lo encontramos acá. Ahí está. Entonces vamos a maximizar y aquí yo no voy a poder marcar, sí, porque esto no tiene lápiz digital, pero esta se ve más bonita, ¿no es cierto? Esta de acá. Miren. Usted dirá, pero eso es muy distinto, profesor, a lo que acabamos de ver. Se ve distinto, pero el farmacóforo ahí está. Y esto creo que si uno lo arrastraba, lo maximizaba. Vamos de nuevo, tomamos la estructura. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí está el anillo aromático. Porque mucho cuidado, el de abajo no es aromático, es un ciclohexeno. Ya, después del anillo aromático, nótese lo siguiente. ¿Para dónde viene el carbono cuaternario? ¿Hacia la derecha o hacia abajo? Abajo, muy bien. Ese es el carbono cuaternario. Ya, y contando ese, ¿tenemos 3 carbonos al nitrógeno? Bien, ¿no es cierto? 1 para acá, 2 y 3. Y luego nitrógeno terciario. Entonces está oculto. El farmacóforo está, pero está oculto. Eso es un farmacóforo estructural. Requisitos estructurales para tener actividad, a pesar de que estaba oculto ahí. Entonces en la prueba van a tener que pensar un poco cuando se les coloque un farmacóforo y ver si las moléculas alternativas, por así decirlo, lo contienen o no. Obviamente que para esta primera evaluación no es necesario que se sepan todos los farmacóforos que existen, no, eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de la asignatura, pero sí por lo menos identificar los pocos que puse en esta diapositiva, que son introductorios. Entonces, volviendo ahora al apunte, pasamos al de aquí al lado. Otro con nitrógeno, usted dirá, ¿otra vez nitrógeno? Bueno, ¿qué habíamos dicho? Que casi todos los fármacos tienen nitrógeno. El nitrógeno es un componente indispensable de la mayoría de los fármacos. Aquí cambia así el farmacóforo porque es un anillo aromático, aromático, luego un conector polar, Z, dice acá, es un éster, una amida, que puede estar conectado por el carbonilo o por el nitrógeno, o una acetona, o sea, un conector polar, a cierta distancia de un nitrógeno terciario. Ahí otra vez aparece un nitrógeno en la estructura. ¿Qué sería eso? El farmacóforo de un anestésico local, aromático, conector polar, una cadena y un nitrógeno. Y más adelante tengo ejemplos de eso y los vamos a solapar con estructuras naturales. Y así podríamos seguir ya antihistamínicos. Y ahora cambia, ¿no es cierto? Porque es 1 o 2 anillos aromáticos. Si usted se fija, aquí tengo AR. Y luego tengo que el anillo puede estar directo o con un metileno. Cuando dice CH2 es con un metileno en esa posición. Luego tenemos una cadena que puede o no contener oxígeno. A 4 átomos sería 1. 2, hay 2 puede ser todo esto que está acá. Un CH2, un NH o un oxígeno. 3, 4, nitrógeno. Es diferente al de los narcóticos, no es lo mismo. Hay una diferencia. Antihistamínicos H1. ¿Para qué se ocupan esos? Bueno, los antihistamínicos son antialérgicos. Entonces, si usted quiere crear un nuevo antialérgico, tiene que respetar ese farmacóforo estructural. Otro ejemplo, dice ahí, antidepresivos tricíclicos. Ejemplo, amitriptilina. Ejemplo, imipramina. O alguno más moderno, mirtazapina, etc. Bueno, esos antidepresivos tricíclicos, como el nombre lo indica, tienen 2 anillos aromáticos, un benceno y otro benceno, que no son coplanares entre sí, porque ahí tenemos un grupo Y y Z que tiene que ser o bien un heteroátomo, en Y y en Z,
o bien un grupo CH. Entonces, ojo que el anillo del centro es no aromático. Esto sería aromático, aromático, pero acá es no aromático. En otras palabras, este sistema es un sistema, todo este triciclo que está ahí, de tipo angular. Si los tres anillos fuesen aromáticos, eso sería plano. Pero como el anillo del centro no es aromático, se quiebra y es angular. Y eso es un requisito para la actividad biológica. Luego, contemos cuántos carbonos hay para abajo. 1, 2 y 3. 3 carbonos y un nitrógeno protonable, un nitrógeno básico terciario. Pregunta, ¿qué significan esas líneas punteadas ahí? ¿Qué les dice el sentido común? Estas representaciones son comunes en química orgánica, significa que o bien enlace simple o enlace doble, ¿no es cierto? Puede ser simple o doble indistintamente. Si Z fuera un grupo CH, claramente no puedo tener un enlace doble, ya porque ya está la valencia saturada, pero si Z es nitrógeno, sí puedo tener un enlace doble. Lo mismo acá arriba. A ver, ¿cómo tendría que ser Y para que sí pueda ser un enlace doble? Y tendría que ser oxígeno o CH. Para que sí haya un enlace doble tendría que ser, cuidado, un CH, porque si fuera un oxígeno sería un oxígeno positivo y eso no existe dentro de la estructura de un fármaco. Ya la valencia del oxígeno estaría alterada, así que mucho cuidado con eso. ¿Okay? Tendría que ser un CH en este caso. ¿Sí? Amitriptilina o imipramina son de los más conocidos. Ahora, ¿por qué hoy día se está desalentando el uso de este tipo de fármacos? Porque son cardiotóxicos. Ojo con eso, ¿ya? Sobre todo en pacientes ancianos, los antidepresivos tricíclicos son cardiotóxicos. Pueden producir arritmias y una arritmia puede llevar a un infarto. Algunos antidepresivos tricíclicos, como la imipramina, se ocupan también en infantes para el tratamiento de la enuresis nocturna, para ayudar al infante a que no se orine mientras duerme, que es un problema ya del sistema nervioso. La amitriptilina también se está usando en pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos tienen lo que se llama en etapas avanzadas dolor neuropático. Le duele la punta de los dedos, la punta de los dedos de los pies, y para ese dolor que es punzante y muy molesto, la amitriptilina ayuda a reducir ese dolor. ¿Okay? Tiene un mecanismo bien particular de liberación de neurotransmisores terminales. Entonces siempre se les está pillando a los fármacos nuevas aplicaciones, por eso que es importante buscar ya nuevos prototipos. Ya, y los de abajo podríamos también detenernos uno por uno, pero miren, para finalizar la idea de hoy, quiero finalizar con esto. ¿Y quiere un farmacóforo geométrico? Aquí tengo un ejemplo extraído de una publicación científica de antidiabéticos, que vamos a estudiar en la fármaco 2, inhibidores de una enzima que se llama dipeptidil peptidasa 4, que es una enzima que si usted la inhibe genera un efecto antidiabético con un efecto muy similar al efecto fisiológico. Por lo tanto, son antidiabéticos muy buenos desde ese punto de vista y muy caros también por otra parte. ¿Okay? Generan un efecto muy fisiológico de liberación de insulina. O sea, estos sirven cuando la persona todavía, su páncreas está activo y puede secretar insulina. Ya, ¿qué es lo que se descubrió? Se descubrió el siguiente farmacóforo geométrico por parte de estos investigadores para la creación de antidiabéticos inhibidores de esa enzima. Significa que en este caso tenemos que tener en HY, esto está en inglés, un centro hidrofóbico. A ver, voy a utilizar el mismo código de colores. Separado de otro centro hidrofóbico por 10,6 angstrom aproximadamente. Ya hay cierta tolerancia. Usted dirá, ¿y qué es un centro hidrofóbico? Podría ser un anillo de benceno, un ciclohexano, podría ser hasta una pequeña cadena, o sea, grupos o átomos hidrofóbicos que no sean afines al agua. Entonces, ¿podríamos tener en HI 1H? No, porque 1H es polar, tiene que ser hidrofóbico.
Luego, HBD significa dador de puente de hidrógeno. Y HBA significa aceptor de puente de hidrógeno. Cuando decimos dador, ejemplo, 1H, un oxígeno que proyecte el protón hacia esa esfera en esa disposición estereoespacial. Y cuando digo dador, ya estamos, a ver, ahí decía, sí. Y cuando decimos aceptor, por otra parte, tiene que ser un átomo, por ejemplo, un oxígeno o un nitrógeno. Coloquemos un nitrógeno acá para que sea diferente. Por ejemplo, un nitrógeno con un par electrónico capaz de aceptar un puente de hidrógeno. O en vez de nitrógeno, ¿qué más podría tener? Podría tener un oxígeno capaz de aceptar. Podría tener un flúor capaz de aceptar. Un átomo con por lo menos un par electrónico capaz de aceptar un puente de hidrógeno. Separados por esas distancias que se muestran ahí, que están en Angstrom. ¿Es más abstracto esto? Sí. Y la próxima clase les voy a mostrar ejemplos concretos.